¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todas tus oraciones, ese dolor no se va? ¿Por qué, aunque levantes las manos, aunque digas que confías, aunque intentes convencerte de que estás bien, esa herida sigue abierta, latiendo, recordándote que algo en ti aún no ha sido restaurado? ¿Alguna vez te has sentido frustrado con Dios por no entender por qué no actúa como tú esperas? Como si tu fe fuera suficiente, pero el cielo aún guardara silencio. Y si te dijera que ese silencio no es abandono, sino estrategia, que esa herida no es castigo, sino portal, que lo que tú ves como retraso, en realidad es preparación, porque Dios no se mueve por presión, Él se mueve por rendición. Él no responde a la manipulación emocional, responde al quebranto genuino. Y si has estado pidiendo sanación sin ver fruto, tal vez no es porque no tengas fe, sino porque aún no has aprendido a abrir el alma hasta el fondo. La sanación que viene de Dios no se activa solo con palabras, se activa con exposición, con verdad, con vulnerabilidad extrema. No basta con decir «Sáname, Señor», si tu corazón sigue sellado, si tus memorias siguen escondidas, si tus emociones siguen protegidas por muros que tú mismo levantaste. Dios puede hacerlo todo, pero no va a entrar por la fuerza. Él espera, Él llama, Él toca la puerta, pero eres tú quien tiene que abrir. Muchos oran por sanación, pero desde un lugar superficial, desde el miedo, desde la urgencia, desde el deseo de no sufrir más. Y sí, Dios escucha todas las oraciones, pero hay una oración que lo conmueve más que ninguna, aquella que nace del fondo del quebranto, donde ya no hay orgullo, donde ya no hay estructura, donde solo queda un alma rendida diciendo, «Haz conmigo lo que quieras, pero no me dejes igual». Este video no es una fórmula, no es un mensaje bonito, es una confrontación con tu verdad. Es el susurro del Espíritu empujándote a dejar de cubrir tu herida, a dejar de vivir con vendas que solo disimulan el sangrado. Hoy Dios quiere ir a lo más profundo, a esa parte que nadie ve, a ese rincón que tú mismo ignoraste. Y si le dejas entrar, ahí comenzará tu verdadera sanación. Quédate, porque el proceso está por comenzar. Y esta vez, no te vas a quedar a la mitad. Dios no sana con velocidad, sana con intención. Porque no se trata solo de quitar el dolor, sino de enseñarte lo que ese dolor vino a revelarte. Hay heridas que fueron permitidas no para destruirte, sino para exponer una parte de ti que necesitaba ser redimida. Y mientras tú solo querías que el sufrimiento pasara, Dios quería que entendieras el mensaje que estaba escondido detrás del sufrimiento. Porque en el cielo, cada lágrima tiene un propósito. Y cuando se trata de sanación, el cielo no improvisa. Muchos quieren ser sanados sin ser procesados. Quieren el milagro, pero no el trato. Quieren la liberación, pero no la confrontación. Y Dios, en su misericordia, a veces detiene su mano no porque no te ame, sino porque sabe que si te sana antes de tiempo, regresarás al mismo lugar de donde te sacó. Porque no es el dolor físico lo que más te ata, es la historia que aún no has sanado por dentro. Y si Dios no rompe esa raíz, el ciclo se repetirá. Aprender a pedirle sanación a Dios es también aprender a rendirse al proceso, a dejar que Él te muestre lo que necesitas soltar, a dejar que saque a la luz memorias, pactos, pensamientos y traumas que habías enterrado, pero que aún gobiernan partes de ti. Hay quienes oran por salud, pero aún están atados a palabras malditas de su infancia. Otros claman por libertad, pero su alma sigue ligada a relaciones que los destruyen en silencio. Y Dios, que ve lo que tú no ves, primero va a desenterrar antes de restaurar. Por eso, cuando comienzas a orar por sanación desde el Espíritu, no esperes solo consuelo. Espera revelación.
espera lágrimas que no entiendes, espera noches donde todo sale a la luz, porque cuando Dios decide sanar, lo hace con fuego, con amor, sí, pero con fuego. Y el fuego no solo purifica, también expone, también quema, también revela lo que estaba escondido detrás del «estoy bien». Y cuando todo eso se manifiesta, ahí sabrás que el proceso empezó de verdad. Pero no temas, porque el Dios que permite el fuego también promete el oro. Y tú no estás solo, estás siendo procesado por las manos del alfarero. Él no se ha alejado, solo está trabajando en silencio, porque lo que está formando en ti será eterno, será glorioso y será completo. Así que hoy no le pidas solo sanación, pídele entendimiento, pídele madurez espiritual, pídele que no te deje igual, porque cuando entiendes el proceso, la sanación deja de ser un alivio y se convierte en una transformación total. Uno de los mayores errores al pedir sanación es pensar que todo se resuelve con una sola oración, como si bastara una frase, un momento, un clamor puntual para que desaparezcan años de heridas, capas de dolor y raíces invisibles que han ido contaminando tu alma poco a poco. Pero la sanación verdadera no ocurre en un instante emocional. Ocurre en una habitación constante, donde el alma se encuentra cada día con el Dios que la formó. Es en esa intimidad repetida, en ese rendirse diario, donde la gloria comienza a hacer su obra. No es que Dios necesite tiempo para sanar. Él es soberano, omnipotente, y con una sola palabra puede restaurarte por completo. Pero muchas veces no es Dios quien necesita tiempo. Somos nosotros quienes necesitamos ser preparados para recibir la sanación sin sabotearla después. Porque hay personas que han sido tocadas por el Espíritu, pero al no estar listas emocional y espiritualmente, regresaron a los mismos patrones que los enfermaron. Y Dios, que no quiere que vuelvas a caer, a veces espera hasta que tu alma madure lo suficiente para sostener el milagro. ¿Y cómo se madura el alma? A través del silencio, de la espera, de la rendición repetida, de buscar a Dios no solo cuando duele, sino cuando parece que no pasa nada, de seguir orando aunque no veas resultado, de llorar en su presencia no porque esperas que actúe rápido, sino porque sabes que solo Él puede tocar donde nadie más puede. Esa constancia no es pérdida de tiempo, es preparación, es profundidad, es donde se forma la raíz que va a sostener el fruto. Porque hay personas que piden sanación como quien pide algo en un mostrador. Esperan recibir, agradecer y seguir su camino. Pero Dios no es un repartidor de milagros. Él es un Padre, un cirujano del alma. Y cuando Él decide sanarte, no solo lo hace para que dejes de sufrir, sino para que seas capaz de levantar a otros después. Porque tu sanación no será solo para ti, será testimonio, será autoridad espiritual, será parte del fuego que Dios usará para sanar a otros a través de tu historia. Así que si estás en ese lugar donde ya no sabes qué más decir, donde sientes que el cielo está en silencio, donde tu alma se repite una y otra vez, Señor, sáname, no te frustres. Estás más cerca de la sanación que nunca, porque cuando el clamor se vuelve constante, cuando la fe no depende de sentir, cuando decides quedarte aunque no entiendas, es ahí donde el proceso entra en su fase más poderosa. Ahí es donde el cielo empieza a moverse, aunque tú aún no lo veas. Pero hay algo que nadie te dice cuando comienzas a orar por sanación, que el enemigo también escucha tus oraciones. Que el infierno se incomoda cuando un hijo de Dios empieza a clamar desde lo profundo. Porque cada vez que decides buscar sanación de verdad, hay una guerra espiritual que se activa.
No es casualidad que justo cuando decides rendirte, cuando comienzas a abrir tu corazón como nunca antes, surgen distracciones, ataques, pensamientos de duda y hasta personas que intentan apagar tu fe. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una persona sana es una amenaza. Sabe que alguien sanado por el fuego del Espíritu ya no será controlado por el pasado, ni por la culpa, ni por las voces de la inseguridad. Una persona sanada se convierte en voz, en instrumento, en lámpara. Por eso, cada vez que te acercas más al momento de tu sanación, la presión aumenta. No es castigo, es señal de que estás tocando el umbral, estás cerca, estás incomodando a las tinieblas. Y aquí es donde muchos desisten, porque creen que cuando empiezan a orar, todo debería volverse más fácil. Pero lo cierto es que cuando decides sanar, primero todo se sacude, porque Dios no sana sobre estructuras frágiles. Él primero remueve, primero sacude lo que no sirve, primero expone lo que tú no querías ver. Y es ahí donde se siente incómodo, donde quieres retroceder, donde parece que todo empeora, pero no es retroceso, es el preámbulo del milagro. Dios no está en silencio porque te haya olvidado. Está en silencio porque está operando, está reorganizando tu historia desde lo invisible. Está preparando el terreno de tu alma para que la semilla de la sanación no solo brote, sino que permanezca. Él está removiendo la tierra para arrancar raíces de amargura, de miedo, de dolor antiguo que tú ya normalizaste. Y eso no se hace sin dolor, pero se hace con propósito. Así que si últimamente has sentido que tu interior está más revuelto que nunca, que tus emociones están al límite, que el pasado ha regresado con fuerza, que tus pensamientos parecen más débiles, no te confundas. Estás en medio del proceso. Estás siendo limpiado desde adentro. Estás siendo preparado para la mayor transformación de tu vida. Solo no detengas tu oración ahora. No cierres tu corazón justo cuando Dios está por entrar, porque esta vez no es solo un alivio lo que viene. Es una vida nueva, y es en medio de ese proceso, justo cuando sientes que ya no puedes más, que el Espíritu Santo comienza a hacer su obra más profunda, no con estruendo, no con espectáculo, sino con una ternura tan intensa que te rompe desde adentro. Porque Dios no sana desde la distancia, Él se acerca, Él se inclina, Él se mete contigo en ese rincón de dolor donde nadie más se atrevió a entrar. Y ahí, sin juicio, sin prisa, comienza a tocar lo que tú mismo temías mirar. Tal vez llevas años cargando con ese dolor, tal vez lo heredaste, tal vez lo formaste sin darte cuenta, tal vez fue por palabras que alguien dijo sobre ti, tal vez fue por una traición, por una pérdida, por un abandono, y lo cubriste, lo enterraste, lo ignoraste. Y aunque sigues sirviendo, orando, trabajando, amando, hay un lugar de tu alma que sigue en pausa, un rincón que no creció, una parte de ti que quedó congelada en ese día de dolor. Pero hoy el cielo te está diciendo, no tienes que seguir cargando eso solo. Dios no solo quiere sanarte para que te sientas mejor, Él quiere restaurar el diseño original con el que te creó. Él quiere devolverte la risa que perdiste, la paz que se quebró, la identidad que fue fragmentada por las voces del rechazo. Él quiere llevarte a un nivel de plenitud donde ya no necesites esconder tu pasado, porque se habrá convertido en testimonio. Porque lo que antes era una cicatriz dolorosa, ahora será una marca de gloria, y eso solo lo hace Él, nadie más. Pero para llegar ahí, tienes que permitirle el acceso completo, no solo al área que duele, sino también a la que aún no entiendes. Porque hay cosas en ti que ni siquiera sabes que están enfermas. Pensamientos automáticos, miedos crónicos, patrones de comportamiento que repites sin razón. Y Dios, que es perfecto en todo, no quiere dejar una sola área sin redimir. Él no hace obras a medias.
Cuando Él entra, lo hace para restaurarlo todo, hasta lo que tú ya diste por perdido. Este es el momento de decir: Señor, entra todo lo profundo, rompe todo lo viejo, sana todo lo oculto. Este es el momento donde ya no basta con orar bonito. Este es el instante donde decides si solo vas a sobrevivir o si vas a vivir completamente libre. Y esa libertad no se compra, se entrega. Se accede solo cuando tu alma dice con valentía: haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual, porque una vez que Dios sana desde la raíz, el pasado ya no gobierna tu presente y tu historia se convierte en esperanza para otros. A veces pensamos que pedir sanación a Dios es solo un acto espiritual, pero olvidamos que también es un acto de honestidad radical. Porque no puedes ser sanado mientras sigas fingiendo que no estás roto. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a actuar, a sonreír con el alma en ruinas, a decir estoy bien cuando todo por dentro grita auxilio. Incluso dentro de la iglesia aprendimos a usar máscaras, la del líder fuerte, la del creyente lleno de fe, la del que siempre está dispuesto. Pero por dentro hay un niño herido, una mujer cansada, un corazón que no ha sanado. Dios no puede tocar lo que tú cubres con apariencias. Él solo transforma lo que tú decides exponer. Por eso hay personas que oran, que ayunan, que sirven y aún así siguen atrapadas en ciclos de dolor, porque su alma aún no ha sido desnuda delante de Dios, porque aún oran con filtros, aún se protegen en la presencia, aún no se han rendido por completo. Pero cuando tú decides hablar con Dios sin censura, sin estructuras, sin miedo al juicio, algo sobrenatural ocurre, porque Él no te rechaza, Él te abraza, Él no te acusa, Él te reconstruye. Recuerda esto: Dios ya conoce todo de ti. No hay pensamiento escondido, no hay lágrima que Él no haya visto, pero Él espera que seas tú quien abra el corazón, no porque necesites saber, sino porque tú necesitas entregarlo. Porque hay una libertad que solo llega cuando dejas de esconder lo que duele. Y esa libertad no es ligera, no es momentánea, es profunda, es transformadora. Es el tipo de libertad que marca un antes y un después en tu historia. Algunos creen que ser sanado es dejar de sentir dolor. Pero en realidad, ser sanado es dejar de ser gobernado por el dolor. Es cuando puedes recordar sin revivir. Es cuando puedes hablar de lo que pasó sin que se active la herida. Es cuando tu pasado ya no te define, sino que se convierte en parte del mapa que muestra la fidelidad de Dios en tu vida. Y eso solo se alcanza cuando te atreves a orar desde el quebranto, no desde la perfección. Así que hoy, en vez de pedir una solución rápida, pide una transformación real. Dile al cielo: saca todo lo que aún escondo, desarma cada mentira que creí, derriba cada fortaleza que me impide recibir tu amor completo, porque cuanto más te vacíes delante de Él, más espacio habrá para que su gloria habite en ti. Y cuando eso sucede, ya no hay dolor que te pueda detener. Solo queda la misión, el propósito y una nueva vida escrita desde el cielo. Uno de los momentos más poderosos en el proceso de sanación es cuando te das cuenta de que no estás solo, que esa herida que creíste cargar en secreto ha sido observada por los ojos del cielo desde el primer día, que ese llanto en la almohada que nadie más oyó fue registrado en el libro de Dios, porque Él no solo es testigo, Él es participante. Él ha estado en cada episodio de tu vida, incluso en los más oscuros. Y aunque hubo silencios que dolieron, su presencia nunca se retiró. Hay dolores que te hicieron creer que Dios estaba ausente, traiciones que pensaste que Él permitió por indiferencia, situaciones que aún hoy no entiendes, pero cuando el Espíritu comienza a revelarte la verdad detrás del dolor, entiendes que no fue abandono, fue protección, que no fue castigo,
fue formación, que mientras tú llorabas por lo que perdiste, Dios preparaba el terreno para lo que vendría. Porque todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para reconstruirte. Y es ahí, en medio de esa revelación, donde la sanación se vuelve más que un deseo, se vuelve una realidad. Ya no es una meta futura, es un río que comienza a fluir desde adentro, porque cuando dejas de resistir, cuando aceptas que no entiendes todo, pero decides confiar igual, algo se desbloquea. La fe deja de ser una herramienta y se convierte en tu atmósfera. Ya no oras solo para pedir, oras para rendirte. Ya no clamas desde el dolor, clamas desde la certeza de que Él está haciendo algo, aunque no veas aún el final. Y cuando oras desde ese lugar, el cielo responde de otra manera. Las palabras adquieren peso. Las lágrimas se vuelven intercesión. El silencio ya no es vacío, es comunión, porque has entrado a un nivel de intimidad donde ya no necesitas entender, solo necesitas permanecer. Y ahí, justo ahí, es donde el milagro comienza. Tal vez no lo sientas al instante, tal vez no lo veas en lo externo, pero dentro de ti algo ya cambió. Ya no eres el mismo. Y eso es señal de que la sanación ya ha comenzado. Así que no mires el tiempo que ha pasado. No mires lo que aún falta. Mira al cielo y recuerda, Dios no solo te escucha, Dios está contigo. Dios está en ti. Y lo que empezó, Él lo va a terminar. Con perfección, con gloria y con propósito eterno. Pero incluso cuando sabemos que Dios está obrando, hay algo dentro de nosotros que lucha por rendirse completamente. No es falta de fe, es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que pueda salir a la luz si dejamos que Dios entre a lo más profundo. Porque algunas heridas se han vuelto parte de nuestra identidad. Nos acostumbramos tanto a convivir con ese dolor que tememos quién seremos sin él. ¿Qué pasará si ya no tenemos esa historia para justificar nuestro carácter, nuestro silencio, nuestra dureza? A veces no sabemos cómo vivir sin dolor, porque nos moldeó por tanto tiempo. Y ahí está el mayor reto del proceso. Permitir que Dios no solo sane, sino que redefina quién eres. Porque la sanación no se trata solo de sentirte mejor. Se trata de convertirte en alguien nuevo. Alguien libre, sin muros, sin máscaras, sin miedo al amor de Dios. Y eso implica dejar ir lo viejo. Implica renunciar a los beneficios ocultos del dolor. Porque aunque suene duro, hay quienes se aferran a su herida porque les da control, porque les da excusas, porque les da identidad. Pero Dios no te llamó a sobrevivir con parches. Te llamó a vivir completamente restaurado. Cuando decides dejar todo en sus manos, cuando abres incluso las áreas que preferías ignorar, Dios comienza a trabajar en dimensiones que tú ni siquiera sabías que existían. Él empieza a restaurar tu historia desde el origen. Sana la niña abandonada, el joven traicionado, la madre rota, el hombre que fracasó. Sana no solo lo que viviste, sino lo que creíste a causa de eso. Sana las mentiras que el enemigo sembró en medio del dolor. Y empieza a reconstruir tu identidad sobre su verdad, no sobre tu herida. Y eso transforma todo, porque cuando eres sanado desde la raíz, tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tu forma de ver la vida cambia. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no amas para llenar un vacío, sino desde la abundancia que Él puso en ti. Ya no dependes de aprobación, porque sabes quién eres. Y eso es lo que el enemigo más teme, que descubras tu verdadero yo en Cristo. Porque cuando lo haces, te vuelves imparable. Así que hoy, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo soltar, dile a Dios, hazlo, rómpeme si es necesario, pero hazme nuevo, porque una vida rota en las manos del alfarero vale más que 1000 vidas aparentes fuera de él.
Y tú no fuiste creado para andar herido, fuiste creado para brillar con la gloria de quien te hizo, y esa gloria está más cerca de lo que imaginas. Solo no retrocedas ahora. La sanación verdadera no se trata solo de cerrar una herida, se trata de reescribir la historia desde la mirada del cielo. Y cuando eso ocurre, empiezas a entender que nada fue en vano. Ni los momentos de oscuridad, ni las caídas, ni siquiera los silencios que dolieron tanto. Dios no permite nada sin propósito, y aunque tú solo viste lágrimas, Él estaba recogiendo cada una como semillas, porque lo que sembraste en medio del dolor será cosechado en gloria. Pero para llegar a ese nivel de revelación, debes permitir que el Espíritu Santo te lleve más profundo, más allá del por qué, hacia el para qué. Porque mientras sigas preguntando, ¿por qué me pasó esto?, el alma se quedará atrapada en la herida. Pero cuando comienzas a preguntar, ¿para qué lo permitiste, Señor?, entonces se activa la visión. Entonces tu alma empieza a ver lo que tus ojos no podían entender. Porque el cielo no explica desde el dolor, revela desde el propósito. Y ahí, en medio de esa revelación, empiezas a recordar tu historia de forma distinta. Comienzas a ver los momentos difíciles como puntos de conexión divina. Las pérdidas se transforman en preparación, las traiciones en redirección, las temporadas de soledad en el lugar donde fuiste formado, porque en cada etapa donde creíste que Dios estaba ausente, en realidad te estaba posicionando, no para algo pequeño, sino para un llamado mayor. Tu herida, cuando es sanada por Dios, no desaparece, se transforma. Ya no es una marca de vergüenza, sino una señal de victoria. Es la evidencia de que el enemigo no pudo destruirte, de que el infierno lanzó sus armas, pero el cielo levantó su escudo. Y cuando eso se vuelve claro, ya no temes contar tu historia. Ya no te escondes, porque sabes que hay alguien en algún lugar que está esperando escuchar cómo Dios te sacó del pozo. Y cuando tú hablas, otros empiezan a sanar también. Por eso, no minimices tu proceso. No compares tu dolor con el de otros. Cada alma tiene su camino y cada camino tiene su fuego. Pero si decides atravesarlo con Dios, no solo saldrás ileso, saldrás lleno de gloria. Porque la sanación no es el final del proceso. Es el inicio de una nueva vida, escrita no desde tus heridas, sino desde el propósito eterno que Dios diseñó para ti desde antes de nacer. Y eso nadie te lo puede quitar. Y cuando finalmente cruzas ese umbral, cuando sientes que algo dentro de ti se rompió, pero no te duele como antes, es ahí donde entiendes que Dios no solo sanó, Dios reconstruyó. Porque Él no se limita a cerrar una herida, Él te vuelve a formar. Y esa formación, aunque invisible al principio, transforma tu esencia. Porque ya no eres solo alguien que sufrió y sobrevivió. Eres alguien que fue tocado por el cielo y marcado para algo mayor. Y esa marca no es visible a todos, pero los que tienen el espíritu despierto la reconocerán. Lo que antes era peso, ahora es fuego. Lo que antes era cadena, ahora es autoridad. Lo que antes era lágrima, ahora es río. Y es por eso que el infierno lucha tanto contra tu sanación. Porque sabe que alguien sano ya no es manipulable. Ya no depende de la aprobación humana. Ya no vive desde el rechazo, ni desde el miedo, ni desde la necesidad de ser aceptado. Una persona sanada por Dios se vuelve libre. Y un hijo de Dios verdaderamente libre es dinamita espiritual en manos del cielo. Pero no te equivoques, esa libertad no es arrogancia, es humildad purificada, es mansedumbre con firmeza, es caminar sin orgullo, pero con la certeza de que eres hijo, hija, heredero, heredera. Porque cuando Dios te sana, también te recuerda quién eres. No lo que el mundo dijo, no lo que tus errores gritaron, no lo que tu pasado trató de tatuar en ti.
sino lo que Él escribió antes que existieras. Amado, escogido, restaurado, llamado. Y esa identidad restaurada te da ojos nuevos. Ya no ves el mundo igual, ya no ves a los demás como amenazas, sino como almas heridas en diferentes etapas del proceso. Empiezas a perdonar con más facilidad, a amar con menos condiciones, a servir sin buscar reconocimiento. Porque lo que Dios sanó en ti ahora fluye hacia otros, y tu historia que antes evitabas contar ahora se vuelve mensaje, ahora es puente, ahora es medicina. Por eso este proceso valía la pena. Cada lágrima, cada noche de silencio, cada vez que pensaste en rendirte pero no lo hiciste, porque Dios no solo estaba sanando una parte de ti, estaba preparándote para un llamado mayor. Y ahora que puedes respirar sin dolor, ahora que puedes mirar atrás sin romperte, ahora que puedes decir, fui sanado, es cuando comienza la verdadera misión. Porque fuiste restaurado, no para esconderte, sino para ser luz donde otros aún están buscando salida. Pero antes de salir a hablar, antes de que tu historia se convierta en testimonio, hay un momento sagrado que nadie puede ver. El momento donde te arrodillas en silencio, solo tú y Dios, y agradeces. No por lo que perdiste, no por lo que dolió, sino porque, a pesar de todo eso, Él nunca te soltó. Ese momento íntimo, donde no hay música, ni aplausos, ni cámaras, es donde se consolida la sanación. Es cuando dejas de ver a Dios como quien te debe algo, y comienzas a verlo como el Padre que estuvo todo el tiempo esperando que tú lo dejaras entrar. En ese momento, todo cambia. Porque el agradecimiento no brota de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás solo, de que ya no dependes de emociones para saber que Él está, de que ya no necesitas pruebas para creer. Tu fe ha madurado, tu espíritu ha crecido, tu alma se ha convertido en tierra fértil. Y Dios, que ve el corazón, sonríe, porque sabe que ahora sí estás listo para lo que viene, porque no solo sanaste para estar bien, sanaste para ser útil en sus manos. Y lo hermoso es que, aunque todo el proceso pareció doloroso, ahora puedes mirar atrás y ver la gracia en cada parte. La gracia en el silencio, la gracia en la espera, la gracia en el no. Porque ahora entiendes que si Dios no respondió como querías, es porque tenía algo mejor que tú ni siquiera imaginabas. Y eso solo se entiende cuando ya no estás dominado por el dolor, sino sostenido por la revelación. Ahora sí puedes mirar a otros con compasión, no con juicio. Puedes acercarte a quienes aún están heridos, no para darles una lección, sino para ofrecerles tu historia como prueba viva de que Dios sana, transforma y restaura. Ya no necesitas predicar con grandes palabras. Tu vida es el sermón, tu mirada es el mensaje, tu abrazo es el altar. Porque el que ha sido sanado desde la raíz se convierte en puente entre el cielo y los rotos. Y eso es lo que eres ahora, un puente, un canal, una llama encendida por la presencia de Dios, no perfecta, no sin cicatrices, pero completamente restaurada. Y esa restauración es tu autoridad, es tu escudo, es tu envío, porque Dios no te sanó para que vuelvas a esconderte, te sanó para que vayas, hables, abraces, intercedas. Para que seas parte del ejército de los que no temen mostrar su proceso, porque saben que su historia es evidencia de un Dios real. Y cuando Dios te entrega esa sanación profunda, no es como una medicina humana que alivia por un tiempo, es un soplo eterno que transforma tu manera de existir. De repente, todo en ti empieza a mirar diferente, sentir diferente, hablar diferente. Ya no caminas como quien espera caer, sino como quien fue levantado por manos invisibles. Ya no oras como quien pide por necesidad, sino como quien clama por propósito. Porque lo que Dios hizo en ti no fue solo una respuesta a tu clamor, fue un pacto, fue un renacimiento. Pero ahora comienza otra fase, aún más delicada,
preservar lo que has recibido, porque muchos han sido tocados por el Espíritu, pero pocos han aprendido a custodiar lo que Él les dio y cómo se cuida una sanación, volviendo siempre al altar, no como rutina, sino como relación viva, alimentando tu espíritu con su palabra, cerrando puertas que antes dejabas abiertas por costumbre, alejándote de ambientes que alimentaban tus heridas y abrazando solo lo que trae vida, lo que edifica, lo que empuja tu alma hacia arriba. Dios te ha dado algo sagrado, una historia que ahora es testimonio, un corazón nuevo que late con propósito, un espíritu afinado con el cielo. No puedes volver a los mismos lugares, no puedes seguir con las mismas amistades tóxicas. No puedes exponerte a los mismos contenidos, palabras, ambientes, porque cuando Dios sana, también separa. Y si quieres conservar lo que Él te entregó, tienes que caminar distinto, ya no como sobreviviente, sino como embajador de su gloria. Y eso no será fácil. Habrá días de duda, días donde sentirás la presión del pasado tocando a tu puerta, días donde el enemigo susurrará que nada cambió. Pero ahí es donde debes recordar quién eres ahora. Debes hablarle a tu alma como David. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque olvidar es retroceder, porque dudar es abrir la grieta, y tú fuiste llamado a permanecer, a vencer, a avanzar, porque el mismo Dios que te levantó del suelo caminará contigo cada paso de esta nueva vida, y en esa fidelidad diaria, en esa obediencia silenciosa, es donde se edifica la verdadera autoridad espiritual. Porque ahora tú sabes lo que es ser sanado, y eso te convierte en herramienta viva del reino, en medicina para otros, en palabra profética encarnada. Ya no necesitas hablar bonito, necesitas vivir alineado, porque quien ha sido sanado por Dios no necesita convencer a nadie. Su vida lo grita, su paz lo prueba, su mirada lo revela. Así que hoy, haz un pacto. No con emociones, sino con convicción. Dile a Dios, no volveré atrás, no soltaré tu mano, no permitiré que lo que sembraste en mí se pierda por descuido, porque tu sanación es semilla eterna, y lo que nacerá de ella traerá vida donde antes hubo muerte, esperanza donde hubo ruina, gloria donde hubo vacío, y todo comenzó con un clamor que el cielo no solo escuchó, el cielo respondió con poder. Has llegado tan lejos, no por inercia, no por accidente, sino porque había un llamado latente en tu alma que hoy se activó. Desde el inicio de esta palabra, Dios estuvo tocando rincones en ti que habías aprendido a ignorar. Zonas frágiles, cicatrices mal cerradas, dolencias que llevabas tanto tiempo acallando que ya pensabas que eran parte de tu identidad, pero no lo son. Nunca lo fueron. Y hoy el cielo vino a recordártelo. Lo que sentiste a lo largo de esta palabra no fue solo emoción, fue presencia, fue el eco del cielo resonando en tu espíritu, despertando memorias de tu diseño original. Porque antes de que el dolor intentara deformarte, tú ya habías sido pensado por Dios con un propósito eterno. Y esa identidad no se borra, se duerme. Pero cuando Dios habla, todo lo dormido tiembla, todo lo estancado se activa, todo lo muerto empieza a resucitar y ahora estás aquí sintiendo algo nuevo, una mezcla de esperanza, temblor y certeza, porque sabes que algo se quebró, pero no en ti, en la estructura vieja que te ataba, y aunque no lo puedas explicar, sabes que desde hoy algo cambia. Tal vez el mundo no lo note de inmediato, pero tú lo sabes. Lo sientes. Es el cielo marcando tu alma con fuego. ¿Y qué harás con eso? ¿Lo dejarás pasar como si fuera un momento bonito y ya? ¿O lo abrazarás como quien ha recibido una asignación? Porque eso fue lo que ocurrió. Fuiste activado. Ya no eres el mismo. Ya no puedes callar. Ya no puedes volver atrás. Porque el que ha sido tocado por la gloria no puede seguir viviendo como si nada. Es momento de responder, pero no con palabras vacías,
con entrega real. Por eso, si esta palabra tocó lo más profundo de ti, quiero que hagas un pacto espiritual. Escribe en los comentarios, con valentía, con lágrimas si hace falta, con reverencia: hoy comienza mi nueva vida en Dios. Que no sea una frase, que sea una llama, que sea una decisión. Y no guardes esto solo para ti. Comparte esta palabra con alguien que ames, con alguien que sabes que está a un paso del colapso. Porque ahora tú sabes que una palabra puede cambiarlo todo. Sabes que una voz puede rescatar a un alma. Sé tú esa voz, sé tú ese puente. Lo que viene ahora, en el último respiro de este mensaje, no es un cierre, es una liberación. Es el momento donde Dios te mira a los ojos y te dice: te sané para enviarte, te restauré para usarte, te levanté para que otros sepan que yo sigo siendo Dios. Prepárate. Lo que viene es eterno. Este no es el final del video, es el principio de una nueva historia, porque todo lo que acabas de recibir no fue solo para consolarte, fue para empujarte, para despertarte, para marcarte con una unción que no se ve, pero que se siente, porque ahora cada paso que des, cada palabra que pronuncies, cada mirada que ofrezcas, llevará consigo la fragancia del cielo. Tú no eres más un espectador del reino, eres parte viva de su manifestación, porque el que ha sido sanado no puede vivir como antes, no puede conformarse con una vida superficial, no puede callar la voz que le dio vida otra vez. Hoy, Dios te ha tomado de la mano, te ha levantado del lugar oscuro, te ha restaurado con su ternura, y ahora te dice: camina conmigo. No mires atrás, yo hago nuevas todas las cosas. No permitas que este sea un video más. No dejes que esta experiencia se pierda en la rutina, porque lo que Dios sembró hoy, si lo guardas, dará fruto eterno. Guarda esta palabra en tu alma como se guarda una joya en el lugar más secreto. Medita en ella. Regrésala al corazón cada vez que el ruido del mundo quiera nublar tu espíritu. Esta palabra no fue emoción, fue dirección, fue activación, fue una cita con tu destino. Ahora te invito, con todo el amor y el peso espiritual de este momento, a dejar una huella aquí. Escribe en los comentarios: hoy comienza mi nueva vida en Dios. No para llenar una sección, sino para sellar en lo visible lo que Dios ya escribió en lo invisible. Esa frase será como un altar digital, un testimonio público de que algo pasó aquí, algo real, algo eterno. Comparte este video. Hazlo llegar a alguien que está cayendo, alguien que ya no cree, alguien que necesita ver que Dios sigue hablando, sigue sanando, sigue respondiendo. Tú puedes ser esa semilla de esperanza en la vida de otro. Un simple compartir puede ser el inicio de un milagro. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, aquí construimos altares. Aquí cada palabra es una invitación a vivir diferente, a despertar, a caminar con el cielo como guía, porque hay más, mucho más. Y si te quedas, lo verás. Ahora, antes de cerrar, te invito a quedarte unos minutos con la música. No te vayas de inmediato. Permite que cada nota, cada silencio, cada respiro del fondo sea como un susurro de Dios acariciando tu alma. Porque a veces, cuando el video termina, es cuando la presencia comienza a hablar más fuerte. Gracias por quedarte. Gracias por permitir que esta palabra tocara tu vida. Que el Espíritu Santo te acompañe. Que tu nueva historia comience aquí y ahora.